Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote, Señor, que seas tú la alianza en esta hora, que el poder de nuestro Dios pueda hacerse presente en el corazón de cada hijo de Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda perturbación es sujeta y que el poder de Dios se manifestará en cada uno de sus hijos y nos dará la sabiduría y el entendimiento para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar. Tenemos un tema muy hermoso. Él revela lo escondido. Texto bíblico, Salmos 19, 1 al 7. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa, la cual nosotros tenemos el conocimiento de la grandeza de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de Dios. Es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. La revelación general está ilustrada en el Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Muchas veces tenemos nosotros la capacidad de ver cuán grande es Dios al ver el firmamento, al ver esa constelación tan hermosa que Dios creó para que se formara todo en el universo. La belleza y el orden de todas las cosas creadas reflejan la gloria de Dios y revelan al divino arquitecto del universo. Es ahí donde usted se da cuenta que Dios es el arquitecto, Él es el creador de todas las cosas. No hay duda de que hubo un creador de los cielos y la tierra. Muchas veces el hombre llega a dudar de Dios. ¿Por qué llega el hombre a dudar del poder de Dios? Por la incapacidad de no poder conocer quién es Dios. Nacemos y crecemos con un pensamiento muy limitado, con una formación humana, viviendo ciegos en este mundo en lo espiritual. Entonces no entendemos cuál es la grandeza de Dios o el propósito de Dios en la vida del hombre. Haber creado tanta belleza para que el hombre gobernara esa tierra. Pero el hombre en su manera de vivir
sujetos por el pecado, no pueden entender que esta es herencia para el hombre. Amén. Dios también se ha revelado a sí mismo y su palabra para el universo a través de profetas divinamente inspirados y apóstoles que escribieron los libros de las Sagradas Escrituras. No con mente o corazón humano, sino directamente de Dios, con una revelación divina en la cual el hombre pudo escuchar a Dios y escribir las Sagradas Escrituras. Gloria. El libro de Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos damos cuenta de la pequeñez que tiene el hombre en sus pensamientos y en su camino, comparado al caminar de Dios. O la manera en que Dios pensó y el poder con que formó o creó. La creación, algo perfecto, algo hermoso en lo que el hombre no puede entender. Simplemente vea o piense lo que hizo Dios, formar los planetas, simplemente en el que vivimos, en que está sujeto y no se sale ni se detiene de su rotación. Medite que eso no es obra del hombre ni por una explosión atómica. Piense que es un creador. Es un arquitecto grande y poderoso, el creador de todo el universo. El que le dijo y le puso límite a las aguas y los llamó mares. Las aguas obedecieron y si ustedes ven no se salen de su cauce porque tienen un límite impuesto por la palabra de Dios. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, quien declaró: el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. En el libro de Juan 14, 9 dice: la palabra de Dios es considerada por los cristianos como el pan de vida para la fe y el sustento del alma. Es por eso que el hombre, cuando no se alimenta de la palabra de Dios, vive en desánimo y su alma vuelve a enfermar o vive enferma. No es por otra cosa. Y le echamos la culpa a todo, hasta la mascota de su casa. Pero es que no he entendido que el hombre alejado de Dios, sin el sustento que es Dios o su palabra, no puede tener paz en su corazón ni vivir bien. Pero vivimos esperando bendiciones, esperando milagros, sin poder sujetarlos a la voluntad de Dios. El Creador es el único que conoce la necesidad del hombre. La Biblia trata asuntos de fe, tanto como temas diarios, prácticos, espirituales y sagrados. O sea, ahí no va a encontrar otra cosa, sino que es el camino para la vida eterna. Amén. Usted va a encontrar en la palabra de Dios fe, amor, conciencia, benignidad. Todos los días va a encontrar algo para que usted viva. Porque fuera del amor de Dios el hombre no puede vivir bien. Es por eso que vivimos en un mundo sin orden. Vivimos en un mundo desordenado porque el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo. Y por eso vive la raza humana tan mal. Ahora, el cristiano debe de tomar o retomar el camino y empezar a ejercer por medio de la palabra de Dios.
Cuando el hombre tiene la capacidad de entender que hay un Dios poderoso en su corazón, entonces puede encontrar sabiduría y entendimiento. Si no hay sabiduría, si no hay entendimiento, ¿qué puede ser del hombre? Nosotros sabemos que lo eterno como lo temporal son cosas que provienen de Dios. Amén. Aleluya. Lo eterno como lo temporal declara que toda vida es derivada de Dios mismo. No existen dos verdades, sino solamente una verdad, y la única verdad es Dios. Eso es lo que el cristiano tiene de diferente, que él tiene una sola verdad. Amén. Tiene un solo fundamento. Gloria al Señor. Y el fundamento del cristiano es Cristo, como Señor nuestro. Dios es el creador y su palabra nos habla mucho más que nuestra fe y prácticas religiosas. O sea, muchas veces creemos tener fe en Dios. Tenemos toda práctica religiosa. Los ponemos guapos, nos vamos a la iglesia, llevamos una Biblia bajo el brazo. Y si el pastor no tiene el conocimiento, les dice todos nos vamos al cielo. Sin tener el entendimiento que la palabra de Dios determina obediencia. Amén. Y en esa obediencia el hombre encuentra la salvación de su alma. Amén. No en la religión, no en una fe natural. Porque si usted tiene fe es porque es un verdadero hijo de Dios, porque la fe es un don de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y lo que cree un ser humano, eso es natural. Habla de cada disciplina esencial de la sociedad. Así, por ejemplo, lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, que son los mandamientos de Dios. Una sociedad sin respeto o sin ley vivirá o irá a la destrucción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el libro de Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Esta es una afirmación histórica y profética, porque es una palabra profética que Dios creó los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Dios es la revelación que es Jesucristo. Nosotros sabemos que ahí se revela nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En el libro de Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. Cuando nosotros leemos esta palabra, sabemos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, tenemos un fundamento en el corazón nuestro. Jesús es el Logos, o revelación, o la palabra de Dios. Amén. Él le dijo a sus discípulos, y lo acaban de leer ustedes en el folleto: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, o Amén. conoce a mi Gloria a Padre, Dios. Gloria a Dios. porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el verbo hecho carne. En el libro de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Ahora nosotros tenemos el conocimiento que Jesucristo es Dios en la tierra. El que le diga a él era un profeta o no es Dios, y es mentiroso. Usted tiene una escritura en sus manos donde va a encontrar que Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, Señor. Jesús tomó la forma de hombre, de un hombre, para poder entender al hombre y tomar él los pecados del hombre. En el libro de Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si usted lee detenidamente, dice, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque Jesucristo es Dios en esta tierra. Y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el Cristo que les predico, que así como murió en la cruz, también se levantó de entre los muertos para poder Él darlos o heredarlos la vida eterna. Amén. Él fue semejante a los hombres. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, como la siente usted o yo. Amén. Él sentía como cualquier ser humano. Él estuvo en la tierra, pero sin pecado. En la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ahora, el cristiano, el que solo es creyente, cree en un Dios que es grande, que es poderoso, pero no tiene la capacidad de humillarse ante Dios ni ante los hombres. Pero es ahí donde hay problemas con la raza humana. No podemos ser humildes. No podemos estar ante la presencia de Dios si no hay humildad. La palabra de Dios es tan hermosa en el libro de Crónicas 14:7, 7:14, no me recuerdo. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Qué está pidiendo Dios? Humillación, humildad en el ser humano. Es el momento de que todos tomemos conciencia de que el Creador, Él merece toda honra y toda gloria. Los que hemos hecho presencia en la casa de Dios, debemos de estar conscientes que vamos o estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Padre quiere que hagamos. Él es grande y poderoso. Él está con nosotros. Ha empezado a fluir el Espíritu Santo con poder, y el que tiene la capacidad de percibir la unción del Espíritu Santo sabe que aquí se mueve el Señor. Jesús vino a cumplir la ley. El cumplimiento de la ley es algo hermoso, porque es ahí donde el hombre queda libre de la maldición. En el libro de Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla, para cumplir la ley. Cuando Él le da cumplimiento a la ley, Jesús es el dueño de todas las cosas. Porque Él hereda un pacto, un nuevo pacto. Allí es donde culmina la ley y comienza la gracia de Dios. Cuando Jesucristo da su vida por nosotros, ya no hay más ley, sino que gracia de Dios.
Hay un problemita con la gracia de Dios y no por otra cosa, porque la palabra de Dios es hermosa, es santa y divina, pero muchos creen que por el decir que vivimos en la gracia, tienen el poder o la capacidad de hacer lo que quieran. No, la gracia es una ley santa en la cual el hombre se tiene que sujetar a sí mismo o entregarse en sacrificio vivo a Dios para poder heredar el reino de los cielos. La gracia es hermosa porque es Cristo. Es Él el que dio su vida por nosotros. En 1 de Corintios 10:26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el que ha heredado todo. Cuando Dios se revela por medio de la naturaleza, aprendemos sobre su gloria y nuestra condición. Cuando Dios se revela por medio de las Escrituras, aprendemos acerca de sus mandamientos y de nuestros pecados. Aprendemos acerca de su perdón misericordioso y de nuestra salvación. Es ahí donde el cristiano se forma, porque lo guía el Espíritu Santo. No lo aprendemos porque somos muy inteligentes, lo aprendemos porque la obra del Espíritu Santo está transformando la vida del hombre, está guiándolos en este camino. Es ahí donde nosotros sabemos y comprendemos que el amor de Dios que ha sido revelado ha llegado a hacer efecto en nuestro corazón. La capacidad creativa de Dios. Los cielos son una dramática evidencia de su existencia. Su diseño y sentido del orden son prueba de que un creador intervino en forma personal. Gloria a Dios. O sea, hubo alguien que creó. En el Salmo que leímos 19:2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. Alabado el nombre del Señor. El Señor todos los días y todas las noches nos da su palabra para que nosotros la demos a conocer. O sea, la palabra del Señor ningún día ni ninguna noche está estancada. Todos los días hay palabra de Dios. Toda la noche está la palabra de Dios dándole vida al hombre, creando un pueblo santo, un pueblo que ha entendido el propósito de Dios. Amén. Entonces, la palabra que nosotros estamos hablando está siendo dada a conocer por medio del Espíritu Santo. Y continúa diciendo en el verso 3: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Todos saben acerca de Dios debido a que la naturaleza proclama su existencia y poder, pero no oyen la voz de Dios. No es capaz el hombre de escuchar la voz de Dios. Esa palabra llega hasta los confines de la tierra y sin saber quién la lleva, pero esa palabra tiene vida y es cortante como una espada de doble filo, porque el hombre proclama su existencia de un Dios santo y verdadero. Es ahí donde el hombre entiende que el formador de todas las cosas los ha dado sabiduría y entendimiento para el conocimiento de su palabra y de nuestra salvación. Este es el mensaje de salvación de Dios que se encuentra en sus sagradas escrituras. Muchas veces pensamos, pero no meditamos. No es lo mismo pensar que meditar, o meditar y no entender. Hay cosas que el hombre no practica.
y no las practica porque vive en lo natural. Las empieza a practicar cuando empieza a vivir en lo espiritual. Porque el cristiano ya no es más carnal, sino espiritual, Amén. sujetando o dándole muerte a la carne. Aleluya. La palabra de Dios debe seguir difundiéndose hasta los confines de la tierra. La naturaleza señala la existencia de Dios, pero la Biblia nos habla de la salvación de nuestras almas. Sí, amén. O sea, no es lo mismo saber que hay un Dios creador grande y poderoso a entender que ese Dios grande y poderoso es el único que tiene el poder de salvar el alma nuestra. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Al mirar la evidencia de la naturaleza que la rodea y su santa palabra, Dios manda que nosotros expliquemos su amor, misericordia y gracia. Porque ahora nosotros podemos hablar de Dios. ¿O no habla usted como hijo de Dios a alguien o decirle Dios te ama? Ese es el deber del cristiano. Nosotros podemos explicarle a alguien que hay un Dios de poder, que hay un Dios redentor, que hay un Dios que le ama. Y si no tiene la habilidad, simplemente invítelo y dígale, Dios te ama. Si lo hizo con el corazón de Dios, esa alma, esa palabra no regresará vacía. Amén. Hará efecto. Un día germinará esa palabra. Amén. ¿Qué está haciendo usted para llevar el mensaje de Dios al mundo? Es una pregunta para algunos molesta, para otros agradable, porque nos pone a meditar qué estamos haciendo nosotros. Amén. Hay un mundo perdiéndose o perdido. ¿A qué fue llamado usted? Usted tiene un compromiso con Dios como lo tengo yo y todo hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿O qué está haciendo? ¿Está sirviendo en algo en la iglesia? ¿Sirviendo para Dios? El servicio a Dios es algo muy importante para el cristiano. Amén. Vea lo que dice el mismo Salmo 19, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Alabado el Señor. Es ahí donde usted debe de meditar. Sabe que por toda la tierra ha salido la voz de Dios. Amén. Lamentablemente no todos la usan para el bien, pero la palabra de Dios nadie le ignora que existe Dios y que hay una palabra viva y poderosa. Amén. Hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Sabe usted que esa palabra que ha salido, ahí compromete o le da trabajo Dios al hombre? Porque esa palabra que sale hasta el extremo, es usted el encargado, porque dice, y en ellos puso tabernáculo. Ahora usted es ese tabernáculo donde vive, donde mora Cristo. Es ahí donde se forma la palabra de Dios para darla a conocer al mundo. Amén. ¿O no siente que es tabernáculo? ¿O no siente que hay un Cristo vivo en su corazón? Amén. El Espíritu Santo que recibió en su corazón, Él habla por usted, porque Él está vivo. Él tiene el poder de transformar la vida de todo cristiano. Él tiene la capacidad de sanar, de libertar. Porque el hombre viene siendo tabernáculo para Dios, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Ahora ya no es aquel tabernáculo que formó Moisés por órdenes de Dios. Ahora el hombre ha recibido a Cristo en su corazón y ahí se forma la ley de Dios. Amén. Aleluya. Porque ahora ya no está escrita en piedras, sino que está escrita en la tabla de su corazón. O el que no tiene su palabra en su corazón, no está viviendo en la gracia o no es cristiano. Amén. El apóstol Pablo utiliza este versículo para mostrar
que los judíos han conocido la palabra de verdad, Amén. pero habiéndola escuchado, rehusaron obedecerla, con el resultado de que la salvación llega a los gentiles por medio de la palabra de vida. Amén. O sea, ellos, al no entender que Cristo había venido por su pueblo, entonces usted y yo, como pecadores o gentiles, heredamos la salvación de nuestras almas. Amén. Aleluya. Es decir, que los cielos proclaman la sabiduría de Dios. Desde el principio, la creación ha sido el testigo primitivo de Dios, que es el hombre. El hombre es el que fue creado para que gobernara la tierra. Amén. Pero el hombre, en su desobediencia, entrega su heredad al diablo. Amén. Ahora la lucha nuestra es arrebatar lo que el diablo lo robó. Amén. Buscar el camino correcto. Ahora bien, ¿dónde está Dios? Una pregunta que la mayoría nos hacemos. La pregunta suprema, ¿dónde está Dios? Muchos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? La mayoría de nosotros nos la hemos hecho en un determinado momento. Más cuando hay dificultades en esta vida. La respuesta tiene que ver más con su presencia en nuestras vidas que con la creación en su existencia. O sea, usted sabe que existe un Dios, Amén. pero en su corazón, si lo ha creído, si lo ha confesado, sabe dónde está Dios. Amén. Queremos saber dónde está Dios cuando sufrimos, pero ¿qué cuando gozamos? Cuando vivimos en opulencia. Amén. Ni nos preguntamos dónde está Dios, pero sí sabemos que andamos felices en la carne. Amén. Esa es la tristeza y la realidad que vive un mundo carnal. Que cuando tenemos todo en abundancia, ya no hay clamor de nuestros labios. Pero que cuando hay pobreza, cuando hay hambre, cuando hay enfermedad, ahí está Dios. Gloria al Señor. Ahora el que conoce a Dios sabe dónde está Dios. Amén. Nuestras conclusiones dependen de aquello en lo que confiamos como punto de referencia de la verdad en nuestras vidas. O sea, la verdad que tenga en su corazón, así entenderá dónde está Dios. Gloria al Señor. Si usted no ha sido formado en la verdad, simplemente no entenderá dónde está Dios. Amén. Acuérdese que muchas veces a usted le hacen creer que porque hace pactos o promesas de mucho dinero, usted se va a enriquecer o va a recibir bendiciones grandes. Eso es falso. Amén. Yo lo que le digo, usted obedece a Dios, usted ama a Dios, Dios lo prosperará. Amén. Y un cristiano prosperado, en él no hay mezquinidad, ni hay necesidad de que alguien le ofenda. Usted sabe que tiene un compromiso con Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es la respuesta para todos. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, nosotros, para tener la respuesta, debemos de vivir sujetos a la voluntad de un Dios creador, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Amén. Si sabes dónde está Jesucristo,
y camina en obediencia, puede ser salvo. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién le dio la sabiduría o la inteligencia? Solamente Dios. Amén. Hay un Dios poderoso que cuando nosotros empezamos a entender que Dios nos está exhortando y empezamos a obedecer su exhortación y a transformar la vida de desobediente a obediente o de pecador a santo, entonces se manifiesta la gracia de Dios en el hombre. Amén. Y entonces usted podrá heredar la bendición que Dios le ha prometido. Las promesas bíblicas no son vanas, son verdad, son verdaderas. La palabra de Dios es fidedigna, no debe tener algún grado de duda la palabra de Dios. El problema es que el hombre hace dudosa la verdad de Dios por la desobediencia que hay en nuestro corazón. Pero cuando el corazón del hombre obedece a Dios, se manifiesta la gracia de Dios en el hombre. Ahora bien, vamos a concluir con esto. Si sabe dónde está Jesucristo o dónde está Dios y camina en obediencia, será salvo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Ahora, cuando usted entiende el mensaje de la palabra de Dios, sabe que si Él es el camino, que si Él es la verdad, que si Él es la vida, ¿por qué no obedecerle? Está como el que tiene necesidad o tiene hambre, pero no quiere trabajar o no quiere hacer algo para buscar el alimento. Así el cristiano, si sabe que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no buscar a Dios? Porque Dios en ningún momento está perdido. Perdido es el hombre. Y ese es el error nuestro, que esperamos que alguien o que Dios venga y lo dé la mano y lo lleve a la iglesia. No es el momento de que el hombre tome una determinación y busque a Dios. Que busque el rostro de Dios. Hay momentos en los cuales el hombre dice: es que estoy bien desanimado, es que le ha hecho falta el alimento. No se desanima por otra cosa. No llega el hombre a vivir desánimo si está sustento, si tiene su alma en la paz de Dios. Porque el alma es lo único que no puede ir al médico y se la cura el médico. Su alma enferma no la puede curar nadie si no es Dios que la cura. Y si su alma está sana, su cuerpo está fortalecido y sano para que pueda venir y alabar el nombre del Señor. Y entonces entenderá que la salvación de nuestro Señor Jesucristo es una realidad, porque Él dijo que todo aquel que creyere en su nombre será salvo. La salvación de nuestras almas está en la obediencia y por la fe en Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre, nos presentamos a ti para darte gracias por esa oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, pido también, Señor, que extiendas tu mano sobre esta congregación. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que derrame de tu santa unción sobre cada uno de tus hijos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, esa palabra viva, esa palabra que se mueve de un extremo al otro, se mueve en este lugar. Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que estos corazones puedan alimentarse
Bendice a tu puedan pueblo, sustentarse Señor, en este bendito día. Dios Que el eterno, poder de su que Santo vaya, Espíritu Señor, sea esa alma Pero que saciada, sigan Padre, alimentándose para que el día de mañana no tengan hambre. Aleluya, Señor amado, Porque el cristiano todos los días y todas las noches debe de tener hambre y sed de justicia, de hablar con Dios, de orarle, de clamarle, de leer las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que pongas ese deseo, ese sentir. Hay poder en Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora sujetamos toda cautividad, toda enfermedad, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. La reprendo y se van de sus cuerpos. Hay poder en la sangre de Cristo. Porque en esta hora no solo declaro sanidad, bendición, liberación, sino que también declaro que la cautividad se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pido, Señor, que todos podamos entender y dejar esa cautividad atrás. Hay un Dios poderoso, hay un Dios santo y verdadero que puede manifestarse cuando el Hijo de Dios tiene la capacidad de entender de que aquí hay un Cristo vivo, de que aquí camina, de que aquí se mueve. Y si usted tiene fe en Él, extienda su mano, porque Él puede hacer el milagro ahora. Él puede bendecirle. Active su fe, la certeza, la convicción de lo que esperamos. En el nombre de Jesús, sujeto la enfermedad. En el nombre de Jesús, reprendo demonios. En tu nombre, Padre, echo fuera todo espíritu de enfermedad. En tu nombre reprendo al brujo, al hechicero, al santero. En tu nombre, Padre, bendigo esta congregación. Y el diablo no tiene potestad sobre ella, porque las tinieblas no prevalecerán en contra del cuerpo de Cristo. En tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.